durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Hace exactamente un año, Argentina estaba amenazada o cumplía un fallo de un juez neoyorquino y pagaba una brutal deuda a los fondos buitres o quedaba fuera del mundo. Afortunadamente, un gobierno valiente, corajudo, puso por delante la dignidad del pueblo, la soberanía del pueblo y de este país, y no cedió a la extorsión, y seguimos adelante. Y no solo no quedamos fuera del mundo, sino que el mundo, parte de ese mundo, miró con mucho interés la decisión de Argentina, el modelo de Argentina. Y hoy, a un año de esa situación, tenemos la situación por la que pasa Grecia, que tampoco ese pueblo quiso ceder a la extorsión. Y la verdad que en una resolución ejemplar respalda a su gobierno y le dice no al ajuste obviamente hacia los más vulnerables y los más desprotegidos, que era la intención del Fondo Monetario Internacional y del capital financiero internacional para que no entrara en default y viniera un salvataje. Ya conocemos las consecuencias de los salvatajes, entre comillas, a nuestros países. ¿Qué pasará? Está cambiando el mundo, son pequeños signos de una posibilidad de que surja otra sensibilidad. Bueno, sobre estos interrogantes, sobre las similitudes entre Grecia y Argentina, vamos a hablar hoy. Para eso hemos invitado a Andrés Asiaín. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Por nada, gracias a vos. Andrés es economista, es docente de la UBA, la Facultad de Ciencias Económicas, y es director del Centro de Estudios Sociales, Scalabrini Ortiz. Bueno, tenemos muchos interrogantes y tenemos lo que entendemos una muy buena noticia, que ha sido esta decisión en el referéndum del pueblo de Grecia, ¿no? Sí, digamos, hay que tener en cuenta para dimensionar el voto del pueblo griego que mientras se sometía a un referéndum si se aceptaban o no las condiciones que imponía la Troika son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, que son los que llevan a cabo las negociaciones en nombre de los acreedores con Grecia, digamos, y son los que imponen las condiciones, cumplen el rol que cumplía el FMI en la Argentina históricamente, ¿no? De dar créditos condicionados. Mientras se sometía a referéndum, se aceptaron esos condicionamientos, se limita la liquidez del Banco Central Europeo a los bancos griegos y se fuerza la imposición de un corralito para evitar la quiebra de los bancos. O sea que este voto se da en el marco del respaldo al gobierno, en el marco de un contexto de un corralito donde mucha gente, digamos, quedó con los ahorros en los bancos, la incertidumbre sobre si los puede llegar a perder o no, y una campaña mediática de parte de las instituciones europeas y de sectores conservadores diciendo que si votaban por el no iba a haber más financiamiento y lo más probable es que esos ahorros no los pudieran recuperar. Entonces, esa parte, Andrés, me parece interesante. ¿Quién ha sido el perdedor en este referéndum? Porque ahí esa estructura entre el poder y los medios de difusión. Sí. Por eso digo que hay que valorar esa decisión, porque un pueblo que frente a semejante, podemos decir, extorsión, que le dicen, mirá que si votás el no, es probable que pierdas todos tus ahorros, no te vamos a dar más plata, va a quebrar el sistema bancario y te vamos a hundir, ¿no? Es el mensaje que, digamos, se mandaban desde distintos medios concentrados de sectores del poder económico en Europa. Con el poder de fuego que tienen, ¿no? Con toda esa campaña de amedrentamiento y de tratar de sembrar miedo en la población, el pueblo griego decide, pese a todo eso, en el marco de un corralito, apoyar a su gobierno y oponerse a las políticas de ajuste. Esto creo que le da más valor a ese voto, digamos,
y por el otro lado muestra que, digamos, ciertos sectores conservadores de Europa tensaron de más la cuerda, claro, porque han llevado ya casi 7 años de políticas de ajuste, de privatizaciones, de achicamiento del salario, de destrucción de la economía, que destruyó la capacidad de crear riqueza de los griegos, digamos, su aparato productivo y económico, en un 27% en los últimos 7 años. ¿Qué significa esto? Que antes los griegos tenían una capacidad de crear determinada riqueza, hoy tienen un cuarto menos de capacidad de crear riqueza. Es una locura. Toda esta destrucción de lo que los economistas llamamos PBI, que es la capacidad de producción anual de una economía de riqueza, bueno, esta destrucción del aparato productivo en nombre de solucionar una crisis, vino acompañada de un montón de créditos y refinanciaciones donde se admitieron, digamos, el mismo FMI en un documento y en ciertas declaraciones de miembros del staff del FMI, que en realidad fue pensado no para salvar y solucionar el problema de la deuda griega, sino para salvar a los bancos extranjeros que habían dado créditos a la economía griega y que ante la evidencia de que eran incobrables, apelaron a las instituciones europeas y al FMI para que ellos den crédito al gobierno europeo, el gobierno tome los créditos, y mientras ellos puedan ir recobrando esos créditos, o sea, una estatización del acreedor para salvarle el riesgo a los bancos franceses, alemanes, españoles que le habían dado crédito a Grecia en el momento del auge especulativo. En los últimos años, mientras se aplicaba la política de ajuste y se destruía la economía griega, el desempleo por arriba del 25%, casi 27%, en los jóvenes más del 50% desempleado, la deuda en lugar de disminuir crece en relación al PBI, pasa de niveles del 80-100% a niveles del 170% del PBI. Una locura, impagable. Impagable, y pone en evidencia que en realidad esto no era ni una solución a la crisis de la economía griega, ni una solución al problema de la deuda, sino que era una cobertura para disminuir el riesgo de ciertos bancos privados, acompañado de la imposición de una serie de políticas que nada tenían que ver con solucionar los problemas, sino simplemente son un proyecto, podemos decir, de comunidad europea, de ciertos sectores conservadores que utilizan la crisis, como acá utilizaron en su momento la crisis de la convertibilidad, para avanzar en el desguace del estado de bienestar, en las condiciones de trabajo y de salario digamos, de la clase trabajadora europea, porque tienen un proyecto de país de bajo salario, bajos impuestos, y aprovechan los condicionamientos de los países endeudados para ir avanzando en ese proyecto neoliberal, digamos, de Unión Europea. Bueno, realmente lo que muestra esto es que cuando vos, tu única oferta a una población es que no hay futuro, que el futuro va a ser cada vez peor, más ajuste, más destrucción económica, no sé cuánto, esas políticas se van tornando incompatibles con la democracia. Absolutamente. Y el referéndum lo que muestra es que la democracia, la gente no quiere eso. El voto lo que está reflejando es que el proyecto neoliberal no puede avanzar en democracia. Entonces me parece que lo que ha hecho el gobierno griego es poner eso, digamos, muchachos, es o la democracia o el neoliberalismo. O la democracia real, ¿no? Porque en realidad el neoliberalismo se ha ido desarrollando y ganando gran espacio a través de la formalidad de la democracia, ¿no? Y me parece que lo que hace el gobierno... Pero llegando a cierto límite, creo que lo que muestra la situación griega es que cuando se avanza demasiado en ese proyecto, ni la formalidad democrática. Ni la formalidad. No pueden mantener la formalidad. Es lo que pasó en la Argentina cuando cayó el gobierno de la Rúa, se elegían presidentes donde ya no habían ni por voto y se desprestigiaba hasta la política formal. Bueno, yo te iba a preguntar, digamos, similitudes y diferencias con Argentina, otro contexto, incluso otro armado, digamos, porque Grecia está dentro de la Unión Europea, ¿no? Con una moneda única. La de Argentina era diferente en ese sentido, pero vos me decías, ¿cuánto más puede aguantar un pueblo? Realmente nuestro pueblo, ¿cuánto aguantó? ¿No? Porque mirá que canje, mega canje, mirá que nos han endeudado brutalmente y aguantó mucho este pueblo, ¿no? Sí, en general, digamos, depende de los momentos históricos, ¿no? Yo creo que en Argentina la convertibilidad, como la Unión Europea en su momento, gozó de ciertos prestigios porque como todo esquema especulativo, hay una primera etapa de plata fácil. Claro. ¿No? Entonces a todos los endulzan. Donde te la venden, ahí te la venden. Todos los endulzan porque sabemos que el órgano más sensible del hombre es el bolsillo, entonces te lo alimentan y gana cierto consenso social. Hay siempre caídos, ¿no? Como acá eran las privatizaciones, los despidos, ciertas provincias,
pero mientras ciertos sectores los daños colaterales son los daños esos colaterales, la solidaridad, digamos, se olvidaba en nombre de la chequera. Claro. El tema es que ese esquema especulativo funciona en la etapa de crecimiento. Como todo esquema especulativo, se sostiene mientras el dele que va. O sea, mientras vos le pagues a los primeros que entraron, en el caso de tanto del euro como de la convertibilidad, mientras los primeros que le daban créditos a la periferia europea o a la Argentina cobraran altas tasas en dólares, estaban contentos. ¿Cómo la cobraban? La Argentina no generaba esos dólares. ¿Cómo la cobraban? Porque otros metían también plata. Digamos. Le pagabas a los primeros con lo que se llevaban los segundos, ¿no? Es un esquema especulativo. Cuando deja de entrar plata, ya no hay con qué pagar porque no generás genuinamente las divisas para repagar los créditos, y viene la etapa de achicamiento. Claro. El esquema de especulativo empieza cada vez a estrecharse más, y ya no son daños colaterales, sino que empieza a ser masivamente los sectores económicos, productivos, que quedan desempleados, las provincias que se declaran inviables, etcétera, etcétera, ¿no? Viene la política de estrechez. Y liquidan los bienes del Estado. Sí, ¿no? y ahí es cuando el consenso social se empieza a debilitar y donde ya empieza a no caber siquiera en la democracia formal, podemos decir, y no hay dominio mediático y hegemónico que aguante una política que excluye mayoritariamente, digamos, a los sectores económicos y sociales de un país, ¿no? En esa etapa, digamos, atractiva es cuando al pueblo le hacían creer que las empresas del Estado eran deficitarias, que no servían para nada, entonces había que liquidarlas. Todo eso se justificaba en esa etapa, ¿no? En nombre del camino al primer mundo. Claro. Si uno piensa lo que pasó en la periferia europea, es similar. Países que dentro de Europa tenían unas economías bastante más subdesarrolladas que Alemania, Francia, mágicamente al integrarse en la Unión Europea pasaban a ser del primer mundo, ¿no? Claro. Y creaban una sensación en la población de, bueno, entramos al primer mundo, similar a lo que nos vendieron como buzón a nosotros en la primera mitad de los 90, ¿no? Argentina, revolución productiva, primer mundo. Bueno, eso es una propaganda hacia adentro y hacia afuera, porque la usan no solo para generar consenso interno, sino también para vender a los inversores extranjeros el paquete. Inviertan en Argentina, que funciona bien, y hacer negocio con la intermediación financiera, que es, digamos, a lo que se dedican los bancos, que en general son los principales, digamos, impulsores de este tipo de políticas. Después, cuando se descubre que todo eso era una farsa, los bancos hablan de que son deudores populistas, que no tomaron buenas políticas, se lavan las manos, llaman a los organismos internacionales para que le cubran las deudas, tratan de estatizar en lo posible las deudas privadas. ¿Cómo se puede hacer? Directamente, como se hizo muchas veces en la Argentina, declarando la estatización, pero hay métodos indirectos, como se usaron en Europa y en Argentina también, que es, mientras el Estado se endeuda afuera para conseguir divisas, la fuga al sector privado, ¿no? Es una manera implícita de estatizar las deudas contraídas en la etapa de auge y pasarse el riesgo de una devaluación y una incobrabilidad del sector privado al Estado. El blindaje fue el caso más ejemplar en Argentina. Exacto. Entró la plata y en un mes se había ido, ¿no? O sea, el Estado toma la deuda, entra los dólares y salen por la puerta giratoria y la fugan los grandes jugadores. Claro. Son formas implícitas de estatización de deudas también. Y después viene todo el discurso de los países cuyos organismos salvaron a sus bancos, ¿no? Los norteamericanos con el FMI, Europa con la Troika, es decir, no puede ser que los trabajadores alemanes, franceses, norteamericanos financien a los vagos del tercer mundo que viven de deudas, ¿no? Y viene el discurso legitimador de las políticas de ajuste, de condicionamiento, achicamiento del gasto, en una especie de, bueno, si nos debes, tenés que sufrir y trabajar y pagar por el costo de haberte endeudado con nosotros, porque los trabajadores del primer mundo no vamos a financiar a los vagos trabajadores del tercer mundo, ¿no? El discurso legitimador. El problema es cuando sectores de la población toman ese discurso, o sea, los mismos perjudicados toman ese discurso, ¿no? Sí, bueno, es el discurso... Por la penetración de los medios de comunicación. El discurso que se intentó relegitimar, como mencionabas vos, hace un año con el tema del conflicto de los fondos buitres, cuando Melconian, que es del PRO, digamos, un economista del equipo de Macri, salió a decir que los buitres eran como buenos amigos que nos habían prestado plata y nosotros éramos como ese amigo garca que no devuelve las deudas, ¿no? Fíjate cómo se construye un discurso que legitima las posiciones de los acreedores sin importar si esas deudas fueron tomadas
para, digamos, sostener el bienestar del pueblo o simplemente para una especulación financiera de los mismos bancos acreedores y negocios con algunos grupos locales. Si la estatización de las deudas fue en realidad una política acordada con esos bancos extranjeros, con las instituciones internacionales y con los grupos locales que dominaban las políticas y las finanzas, entre los que estaba Melconian en Argentina, porque el megacanje y muchos de esos bonos se hicieron en época en que Melconian, digamos, apoyaba esas políticas, incluso fue el candidato a ministro de Menem en el hipotético tercer mandato cuando se presentó. Claro. Y se tergiversa la historia presentando a esos acreedores, entre comillas, como tipos buenos que nos habían prestado la plata, cuando los fondos buitres compraron justamente los bonos en default que principalmente habían sido emitidos en el megacanje. 7 de cada 10 bonos que tienen los fondos buitres fueron emitidos en el megacanje. En ese momento. Ajá. Y los utilizan después para extorsionar y evitar una reestructuración y conseguir medidas fabulosas, digamos, en términos de revalorización de esos bonos, ¿no? Ahí hago un paréntesis. ¿Por qué compran los bonos de megacanje? Los mismos que unos bonitos que había emitido Kigel junto a Roque Fernández. Porque fueron emitidos a tasas tan altas, del 12-15% a 30 años, las del megacanje, con legislación Nueva York, que fue una imposición de los bancos extranjeros mientras se negociaba el megacanje. O en el caso de Roque Fernández con Kigel, que después encima habla y dice sobre qué mal lleva a la Argentina el conflicto con los buitres, el mismo tipo que emitió los bonos que tienen los buitres, y que aparte era conocido de los fondos buitres, porque advirtieron muchos de esos jugadores, digamos, que después del megacanje, después de esa emisión de bonos, Argentina no podía defaultear la deuda porque si no, nunca iba a salir del default, porque había grupos especializados en litigar y litigar para volver imposible una reestructuración. O sea que la emisión de los bonos del megacanje, de estos bonos, estaban diseñados para que puedan existir los fondos buitres, porque era una forma que tenían de cubrirse los acreedores de que Argentina no entrara en default y que sí o sí aceptara renegociaciones permanentes. Bueno, los bonos de estos, digamos, los del megacanje estaban atados a tasa del 12-15% en dólares a 15 años. Imagínate, vos defaulteás, te valorizan todas esas tasas, se multiplica fenomenalmente el valor si un juez te lo da por su valor nominal. Los bonos que emitió Kigel con Roque Fernández estaban atados al riesgo país, más un plus. Imagínate que Griesa le valorizó el riesgo país de toda la etapa de default de la Argentina. O sea, tasas de 40-50% en dólares, una bestialidad. Y todo eso es lo que quieren cobrar y consiguen la complicidad de una justicia que dice, bueno, es lo mismo estas personas que compraron deuda en default y piden esta valorización fabulosa de esos bonos, que los acreedores que eran legítimos acreedores o no, que aceptaron una quita, una negociación, toman como esa cláusula par y paso para boicotear la reestructuración y extorsionar a la Argentina. ¿Qué es lo que muestra esto? Que hay una comunidad de negocios impresionante entre bancos, fondos buitres, sectores del establishment local ligados a los negocios de la deuda, que presionan después a través de ciertos armados políticos para favorecer lo que es aceptar esas condiciones bajo un discurso que dice no hay otra alternativa, ¿no? O sea, siempre es el camino de aislarte del mundo o aceptar este mundo hegemonizado por estos grupos. Y generan temor y están ahí los grandes medios, están apoyando, poniendo ese tipo de salida. Todo su poder de fuego, claro. Mostrando que también ahí hay medios vinculados a grupos financieros, ¿no? Vos sabés que hablando de los medios de comunicación, yo leía algunos capítulos de tu manual de sonceras económicas. Me parecía interesante incluso que pudieras hacer algún comentario, lo referido a la inflación, ¿no? Como esa línea que te van bajando todo el tiempo, ¿no? Esas consignas que penetran en la población y las terminan repitiendo y en realidad son grandes mentiras, digamos, referidas a, no sé, que si la suba de salario genera inflación, que la corrupción, o sea, grandes mentiras que instalan, ¿no? Sí, se puede decir que así como en el caso de las políticas de ajuste, ¿no? Uno ve que dice, ¿cómo puede ser en Grecia? Después de 7 años y el evidente fracaso, digamos, ve cualquiera los números, hasta el mismo FMI dice, la deuda sigue creciendo, la economía se destruye, cada vez hay menos capacidad de pago, sin embargo insisten en lo mismo. Entonces uno dice, ¿creen en eso o usan la crisis de la deuda como una excusa para avanzar en un espectro de política que responde a una posición ideológica de un proyecto de país que tienen ellos, de destrucción del estado de bienestar, de las condiciones de los trabajadores?
yo creo que con la inflación pasa lo mismo. Ante un problema inflacionario, ellos plantean, bueno, la culpa de la inflación es el gasto público, el salario, el mercado interno pujante, la economía en crecimiento, y dicen, bueno, hay que bajar el gasto, bajar el salario, achicar el mercado interno, o sea, y lo que se evidencia es que, por ejemplo, mismo en los últimos momentos, en el año 2014, que fue un año económico flojo, digamos, caída de las ventas, por el impacto de la devaluación sobre el salario, digamos, de cierta restricción, incluso en el financiamiento, en la emisión monetaria, por la política más conservadora de Fábrega en el central, en la primera mitad del año, y sin embargo la inflación estuvo más alta que nunca, fue la más alta del periodo. Entonces se muestra ahí en chiquito que el problema inflacionario en Argentina no tiene que ver ni con el nivel de emisión, con el nivel de salario, de gasto público de esto, sino que hay otras cuestiones. Y uno dice, ¿no lo ven ellos? Por ejemplo, ¿cuándo se duplicó la inflación en la Argentina? Entre 2006 y 2008. ¿No? Si uno mira sobre todo estadísticas privadas, fue el momento del salto inflacionario. Dicen, ¿es el déficit público? El año 2008 había superávit público, nacional, de las provincias. Entonces el déficit no puede ser si había superávit. Fue mayor emisión monetaria, en el año 2008 se emitió menos que en el 2006. Sin embargo, la inflación se duplicó. Entonces, que no ven estas cosas, ¿por qué insisten en decir que fue algo sin evidencia, en contra de evidencia? La misma persona que dice que hay inflación porque hay mucha plata y la gente no sabe qué hacer con la plata, punto seguido te dice que mal está la economía, no hay consumo, no hay venta, es contradictorio. Absolutamente. O hay mucha plata y las empresas no dan abasto y suben los precios por tanto que venden, o hay poca plata, hay poco nivel de consumo. Las dos cosas a la vez no puede haber. Pero todas estas contradicciones se pasan por alto porque no hay, en realidad, un análisis honesto de cuáles son las causas de la inflación, sino que se usa el problema inflacionario como se usó el problema en su momento de la falta de dólares, o cuando sobraban dólares, o cuando bajaban los precios. Fíjate vos que ahora suben los precios, hay que ajustar el gasto público. A finales de la convertibilidad, bajaban los precios y había que ajustar el gasto público igual. Claro. Entonces lo que te muestra es que en realidad ahí no hay un análisis económico. Hay un lobby a favor de un espectro de políticas que se sostienen pase lo que pase. Hay inflación, hay deflación, sobran dólares, faltan dólares, se crece mucho, se crece poco, y la receta siempre es la misma. Sus intereses van por otro lado. Entonces, o eso funciona siempre, es el crónico que nos cura todo, o nos están vendiendo un buzón y escondiéndonos como recetas para solucionar problemas de la economía. En realidad lo que nos están vendiendo es un programa político-económico que no lo pueden decir abiertamente, Claro, porque no lo pueden legitimar por el voto popular y por el apoyo social, y te lo esconden como un instrumento técnico para solucionar problemas económicos diversos que no lo solucionan, pero mientras arriman ganancias para ciertos grupos económicos vinculados a esos economistas serios que propugnan las recetas ortodoxas. Se nos va terminando el programa. La verdad que es un gustazo escucharte. Ojalá tuviéramos un programa de 1 hora, porque claro, porque es lo que necesita la población, ¿no? Como poder formarse una opinión propia a partir de tener información y otro análisis por ahí, en este caso de la economía. Te agradecemos muchísimo y recomendamos tu libro, Manual de Sonceras Económicas, justamente por eso, porque es muy claro, muy pedagógico, y me parece que bueno, necesitamos avanzar en tener más información y en ir generando nuestra propia opinión. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias a vos. Y de ustedes nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.